Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy es lunes y nos toca desarrollar el panorama semanal de los pasajes que vamos a estar meditando. Es todo un desafío, fue un desafío preparar este video porque esta semana vamos a estar meditando en 3 libros diferentes. Así que lo que voy a hacer en el día de hoy es compartir algunos puntos que podemos pensar en común a través de la lectura de los pasajes que nos va a tocar meditar esta semana de estos 3 libros que son Habacuc, Abdías y Apocalipsis. Hoy nos toca finalizar el libro de Habacuc, vamos a estar meditando el capítulo 3, mañana comenzamos con el libro de Abdías y solo nos va a llevar 2 días porque es un libro muy corto del Antiguo Testamento. Y luego el jueves comenzamos a meditar el libro de Apocalipsis. Pero como vamos a tener otro video aparte, introductorio, no me voy a detener en los detalles de todo el libro, sino solo en la sección que nos va a corresponder esta semana, que es hasta el capítulo 2, versículo 17. Pero antes de comenzar con el contenido, les quiero recordar que si todavía no tienen acceso al calendario, recordarles que lo pueden ver en www.meditacionbiblica.com. También les recordamos que tenemos los podcasts los días miércoles y viernes. También tenemos las lecturas diarias a través del canal de Meditación Bíblica Internacional. Y también tenemos diversos formatos de seminarios y talleres. Así que cualquier consulta que tengan pueden escribirnos y con mucho gusto les brindaremos toda la información que necesiten con las cosas que tenemos disponibles. Esperamos realmente que estos recursos puedan ser de utilidad para la meditación bíblica personal de cada uno, que no sea solamente para llenar nuestro conocimiento o simplemente saber cosas, sino que sean cosas que vamos acumulando, pero que nos ayudan en el tiempo devocional con el Señor a través de su palabra escrita. Rogamos al Señor que su Espíritu Santo esté obrando en cada una de sus vidas para que puedan experimentar el gozo de ir conociendo más y más a Dios a través de su palabra. Ese es nuestro objetivo. Así que bueno, ahora vamos al tema de hoy. Como les dije al principio, voy a estar compartiendo algunos puntos que podemos reflexionar en común a través de estos 3 libros o de las secciones que nos toca meditar. Para el libro de Habacuc y Abdías quizás tengo que dar un poquito más de contexto porque son libros que quizás con los cuales no estamos muy familiarizados. En el panorama semanal de la semana pasada, el pastor ha dado un breve panorama del libro de Habacuc, pero hoy voy a recapitular brevemente algunos puntos. Para cuando llegamos al libro de Habacuc, el profeta se está quejando de la iniquidad que ve en el pueblo de Israel, particularmente del reino del sur. Ante esto, Dios responde diciendo que iba a levantar a la nación de los caldeos, a Babilonia, que vendrían a invadir y destruir el pueblo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Esta razón no fue un mero capricho o un eventual episodio de ira que tuvo Dios, sino que Dios ya desde el libro de Levítico, muchos años antes, Dios había dicho al pueblo de Israel que ellos debían obedecer al pacto que habían hecho con él, que si lo obedecían, Dios los iba a prosperar en la tierra prometida, les iba a dar la lluvia necesaria, iban a estar en paz, pero si no obedecían al pacto, si no cumplían con los estatutos de Dios, Dios iba a enviar peste, hambre, iban a estar en constante guerra con las naciones vecinas y como culminación, si persistían en ese pecado, Dios enviaría a una nación para que el pueblo de Dios sea esparcido entre las naciones. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Habacuc. El profeta Habacuc al principio estaba un poco indignado porque él creía que
¿Cómo puede una nación más cruel y más pecaminosa que nosotros venir a darnos una lección o venir a corregirnos? Pero luego de que Dios vuelve a hablar al profeta Habacuc y le recuerda cómo vive un justo y cómo vive el orgulloso, el soberbio, Habacuc comprende la palabra de Dios, comprende las obras maravillosas de Dios, y en el capítulo 3, que es el capítulo que vamos a ver en el día de hoy, Habacuc incluso llega a confesar él acepta que vendrá a Babilonia, acepta todas esas terribles cosas que iban a suceder por el pecado del pueblo, pero dice que él va a estar quieto. Es más, dice que él va a estar alabando a Dios, que se va a gozar en el Dios de su salvación. Por otro lado, en el libro de Abdías, es un libro muy corto, allí vemos la profecía contra Edom. Como quizás algunos bien saben, Edom viene de Esaú. Esto nos tenemos que remontar a Génesis desde el capítulo 25, donde vemos esta relación de conflicto entre Jacob y Esaú. Y como bien saben, ambos tuvieron otro nombre. A Esaú se le dio el nombre Edom y a Jacob se le dio el nombre Israel, que de hecho es el nombre que toman las naciones correspondientes a ellos, a su descendencia. Y a lo largo de toda la historia de Israel, Edom e Israel han estado muchas veces en conflicto. Pero para cuando llegamos al libro de Abdías, que no sabemos mucho de quién lo escribió o no hay quizás como datos concretos, es muy corto el libro, pero sí sabemos que en un momento en el cual el pueblo de Israel estaba sufriendo, estaba siendo invadido, y podríamos pensar que es cuando Babilonia invadió al sur de Israel, Edom, esta nación vecina, en vez de acudir a su ayuda, hizo totalmente lo contrario, y de hecho tuvo una actitud realmente muy cruel hacia el pueblo de Dios. Entonces, a través del profeta Abdías, Dios está dando esta profecía de destrucción total de Edom, y al final vemos la esperanza del remanente del pueblo de Israel y del reino de Dios, ¿no? Porque así como pasaba en Habacuc, el fin no era la destrucción nada más, sino que después de la destrucción estaba el Dios poderoso que iba a destruir a esa nación cruel que había destruido al pueblo de Israel. Parece un poco un trabalenguas, ¿no? Pero bueno, el profeta Abdías entonces concretamente habla del juicio contra Edom. Ahora luego, para cuando llegamos a Apocalipsis y vemos en estos primeros 2 capítulos que está el apóstol Juan escribiendo. Y él mismo dice en el capítulo 1, versículo 9, él se identifica como hermano de los que después recibirían su carta y dice que es copartícipe de ellos, ¿en qué? En la tribulación. En la tribulación. Entonces, como bien sabemos también, el momento en el cual el libro de Apocalipsis fue escrito, seguramente era un momento en el cual los cristianos estaban siendo perseguidos. Ahora bien, eso fue como brevemente un poco el contenido de lo que vamos a ver esta semana. Pero hoy voy a compartir entonces a raíz de esto 3 cosas que podemos pensar en común a través de estos 3 libros. En primer lugar, podemos preguntarnos, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y miren, en Habacuc, en Abdías, en Apocalipsis, ¿en qué estado está el pueblo de Dios? Está en un estado que no es de mucha paz, no es de tranquilidad, sino que es un estado vulnerable. En el caso del libro de Habacuc, están en un estado vulnerable porque ellos estaban efectivamente en pecado y Dios iba a dar el justo juicio que Él había profetizado durante mucho tiempo, no solo a través de su palabra, sino enviando a sus profetas. Y lo iba a hacer a través de esta nación cruel que era
Babilonia. Entonces, ¿cómo es Dios? Bueno, Dios es un Dios que permite que su pueblo pase por una aflicción tan grande. El profeta Habacuc dice que temblaba, que se llenó de pudrición. Dios permite eso. Luego, viendo el libro de del profeta Abdías, ¿qué más podemos ver acerca de cómo es Dios? Bueno, Dios también permitió que en ese día tan terrible, en esa situación tan angustiante del pueblo de Dios, Dios permitió que una nación, una tercera nación, los esté injuriando, de hecho aprovecharon la situación para saquearlos. Realmente fue una traición muy grande, pero ¿quién dejó que eso sucediera? O sea, Dios tranquilamente podría haber parado eso. Dios podría no haberle dado aún otro sufrimiento más a su pueblo, pero Dios lo permitió. Aunque después sí dice que esa nación va a entrar en juicio. Y luego, ¿qué vemos para cuando llegamos al libro de Apocalipsis? Vemos a las iglesias que están bajo persecución, están en tribulación, están en aflicción. El mismo apóstol Juan está en la isla de Patmos a causa de esta persecución. ¿Qué vemos de vuelta acerca de cómo es Dios? Dios permite que su pueblo esté sufriendo y esté en aflicción. Entonces, este es el primer punto. A lo largo de esta semana, además de ver el contenido, además de ver las profecías, además de ver lo que Dios dice a cada iglesia, creo que sería importante que recordemos esto y se hace aún más claro porque vemos que en los 3 libros está pasando algo similar. Quizás por razones diferentes, pero está pasando algo similar. Muchas veces, como creyentes, claro que quisiéramos tener una vida cómoda. Y claro que Dios, nuestro Padre, quiere darnos lo mejor, quiere darnos todo lo que sea bueno para nosotros. Pero vemos a través de la Biblia y vemos particularmente en estos 3 libros que Dios es un Dios que también permite la aflicción en la vida de su pueblo. ¿Cómo reaccionamos ante esta realidad? ¿Cómo reaccionamos ante esta característica de Dios? ¿Es diferente a lo que veníamos creyendo acerca de Dios? Y conocer este aspecto de Dios, ¿cómo cambia mi oración? ¿Cómo cambia mi manera de enfrentar las situaciones en las que estoy? Ese podría ser un punto muy importante para ir meditando en nuestra mente, en nuestro corazón, cada día. El segundo punto que quisiera que podamos pensar también es no solo cómo es Dios, sino la enseñanza, ¿no? ¿Qué enseñanzas podemos ver en común a través de los 3 libros? Y podemos ver a través de los 3 libros, por más que sean diferentes, por más que se hayan escrito en épocas diferentes y en contextos diferentes, cada uno de estos 3 libros también nos enseña claramente cómo debemos vivir en el día de hoy. Entonces, no leamos estos 3 libros simplemente como acontecimientos históricos que pasaron en el pasado, sino que también les invito a hacer el esfuerzo de ver las claras enseñanzas que podemos ver para nuestras vidas en el día de hoy, especialmente las que tienen que ver con el orgullo y la soberbia. Entonces vamos a poder ver en cada uno de los pasajes de esta semana cómo quiere Dios que viva yo en el día de hoy. Entonces, el primer punto era cómo es Dios. El segundo punto es qué enseñanza tiene Dios para mi vida en el día de hoy. Y el tercer punto que quisiera que podamos reflexionar es en el tema de cómo tenemos que ser en la iglesia o qué cosas tenemos que procurar cuidar en la iglesia. Y quizás se ve de manera un poquito más explícita en el libro de Apocalipsis, donde vamos a comenzar en el capítulo 2 a ver las cosas que el Señor dice a las diferentes iglesias.
Y vamos a poder ver que a pesar de que todas eran iglesias, todos estaban pasando por situaciones diferentes. Las obras de cada iglesia que Dios felicita o reprime eran diferentes. Las personas y las tentaciones que había en cada iglesia eran diferentes. Entonces, nosotros hoy en día, en nuestras comunidades de fe, ¿qué es lo que estamos procurando cuidar? ¿Qué es lo que Dios quiere decir a nuestra comunidad? Porque es lo que Dios también hizo a través del profeta Habacuc, hablar a su pueblo. Entonces, les invito a no solamente meditar, en realidad sí, primero tenemos que meditar en lo que el Señor quiere decir a nuestra vida, eso tiene que ser nuestro orden primordial, pero también les invito a avanzar un poco más y poder preguntarnos qué es lo que el Señor quiere decir a mi familia, mi iglesia, mi entorno, a mi esposa, mi esposo, a mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos de manera particular y única a la comunidad a la cual yo pertenezco? Entonces espero que estos 3 puntos puedan ser de ánimo, puedan despertar quizás áreas en nuestra mente para poder reflexionar, pero por sobre todas las cosas, permitir que el Señor nos esté hablando de manera personal a cada uno de nosotros. Esperamos que esto haya sido de ayuda y nos volveremos a ver en el próximo panorama semanal. Bendiciones.